¿Vivir en un pueblo es más barato que vivir en una ciudad? Si te estás haciendo esta misma pregunta, quédate porque en este vídeo te muestro exactamente el gasto que tenemos al mes viviendo en un pueblo de Galicia. Primero de todo quiero separar lo que son los gastos fijos que vamos a tener cada mes a los gastos que hay que tener en cuenta. Me refiero a los gastos que anualmente tenemos, como podrían ser el tema de seguros o de impuestos, juntarlos y dividirlos para tenerlo presente, como por decirlo así, en una cuota que hay que pagar al mes, ¿vale? Que apartar al mes. Entonces, empezamos. Os lo voy a ir apuntando todo en esta pizarrilla de aquí, ¿vale? Y os lo voy mostrando para que entendáis bien el desglose que nosotros tenemos al mes de gastos fijos y de esos gastos también a tener en cuenta. Entonces, empezamos. Como gastos fijos, algo obvio, algo principal, ¿no? Es el tema de hipoteca o alquiler. Vale, os cuento, porque nosotros uno de los requisitos que tuvimos al venir a vivir aquí a una aldea de Galicia, ¿no? A un pueblo de Galicia, era el no tener ni alquiler ni hipoteca. Por lo que en nuestro caso, el gasto que tenemos de vivienda es cero. Pero igualmente yo os voy a poner en base a lo que puede costar en esta zona de aquí. Hablamos de la zona rural de Orense, de Galicia, lo que podría costar más o menos de media un alquiler o una hipoteca, hablaríamos de entre 200 y 300 euros. ¿Vale? Es algo hipotético, ya que aquí va a depender si quieres mirarte una casa en propiedad o en alquiler, evidentemente, muchos factores, pero de media vamos a poner eso, unos 200, 300 euros, que es lo que suelen valer aquí las casas o los pisos, ¿vale? Entonces, os pondré tanto mi ejemplo como en el caso de que tuviera que pagar un alquiler o una hipoteca. Vale, hemos dicho tema de hipoteca o alquiler. Vamos a poner unos 200, 300 euros. ¿Qué más? En comida, nosotros al mes más o menos hacemos un gasto de unos, de media, 500 euros, más o menos. Solemos hacer una compra grande de unos 300, 300 y algo euros al mes, donde nos desplazamos, en este caso, a Xinzo, que es el pueblo, la ciudad más cercana y grande que tenemos. Entonces vamos una vez al mes, gastamos esos 300 euros y luego gastamos una media de 200 euros, suele ser aproximadamente unos 50 por semana, en comprar en el supermercado más cercano, que lo tenemos a 10 minutos. Comida igual a 500 euros. ¿Qué más gastos tenemos al mes fijos? De pan, por ejemplo, nosotros gastamos unos 20, 30 euros aproximadamente. Vamos a poner unos 30 euros de pan al mes, ¿vale? 1 euro de media por día al mes. Pan, 30 euros. ¿Qué más? Algo fijo, electricidad. Para aquí varía bastante, porque en verano solemos gastar algo menos, ya que no tenemos los deshumidificadores en casa. Tenemos dos en nuestro caso, uno en el taller donde tengo todas las herramientas y otro lo tenemos aquí arriba en casa. Entonces sí que es cierto que lo ponemos en cuanto acaba la temporada de verano y hasta bien primavera, que no empieza otra vez el verano, no lo quitamos, por lo que sí que se nota que ahí hay un gasto de más en electricidad. Pero bueno, los meses que hay más consumo por los que hay menos, más o menos podríamos hablar de una media de 100 euros al mes en electricidad. Electricidad, 100 euros. Vale. Agua. Vale, nosotros de agua, aquí en el pueblo, en la aldea, lo único que pagamos es un mantenimiento anual, que es de 15 euros, por lo que si lo divides entre los 12 meses te sale a una media de 1,25 € de agua al mes. Agua, 1,25 euros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. El seguro de vida. El seguro de vida nosotros lo tenemos cobrado mensualmente, ¿vale? Este sí que lo he apartado del tema de seguros e impuestos como gasto a tener en cuenta, porque yo lo tengo en un desglose mensual, ¿vale? Se me cobra cada mes domiciliado, por lo que ya lo incluyo. Y son, en nuestro caso, el seguro de vida de los tres, tanto de mi mujer, de mi hijo como el mío, son 12,50. Seguro de vida, 12,50. ¿Qué más? Teléfonos y fibra, lo que es internet, el pack este que tenemos, que son las 2 líneas más la fibra, nosotros lo tenemos por 43,90.
internet barra teléfonos 43,90 euros. Y nosotros también tenemos cada mes en cuestión de ocio, de gastos fijos mensuales, lo que son las plataformas de tanto Netflix, HBO, Disney, Spotify, YouTube y poco más, creo. Estos conceptos en total son 57,95 euros. Vale, vamos a poner aquí, ocio son 57,95 euros. Y algo a tener en cuenta también de gasto mensual es la gasolina. En nuestro caso tenemos dos coches, la furgoneta y el coche familiar, ¿vale? En total hemos estimado, también va a depender de los meses, ¿no? Pero en general una media de unos 120 euros entre los dos. Es raro si hacemos más, podríamos hablar entre 120 y 150, pero tiende más a 120. Por lo que gasolina son 120 euros. Estos son los gastos que nosotros tenemos fijos cada mes, más o menos. En comida, por ejemplo, sí que es cierto que si algún mes haces pues compras pescado, el pescado sube o hay algo que sube, pues sí que puede más tender hacia los 600 que hacia los 500, pero la media suele ser de unos 500 euros, ¿vale? Y el resto, lo que puede variar también sería la electricidad, pero bueno, las medias son así, el mes que menos por el mes que más, ¿vale? Entonces, si sumamos todos estos conceptos, es decir, lo que sería el tema de la vivienda, en nuestro caso es cero, pero os voy a poner en el supuesto de que estuvierais tanto de hipoteca como de alquiler una media de 200-300 euros, aparte, comida, pan, electricidad, agua, el seguro de vida, el tema de internet, teléfonos, el tema de ocio y gasolina, en total, todo esto daría 865,60 euros. Esto de aquí, espero que se vea bien, son los gastos que tenemos fijos al mes. Pero claro, este tipo de gasto, que solamente contamos lo que es sí o sí. Vale, luego evidentemente todo el tema de si un día quieres ir a comer fuera, si tienes ya tú algún ocio aparte, si quieres comprarte algo por Amazon, quieres ir de compras, lo que sea. Eso ya va a ir aparte. Yo os estoy mostrando, ¿vale?, los gastos que son, por decirlo así, estrictamente necesarios, los que son impepinables, ¿vale? A todo esto, la otra parte que os quería mostrar era el tema de los gastos a tener en cuenta, ya que claro, estos gastos son los que tenemos cada mes fijos sí o sí, pero hay que tener en cuenta siempre los gastos que te van a venir durante el año, como pueden ser el tema de los seguros y el tema de los impuestos, ¿vale? En este caso, os voy a poner cuáles son estos gastos a tener en cuenta a nivel de impuestos y de seguros, ¿vale? A nivel gastos a tener en cuenta, entonces hemos dicho que está, por un lado, el tema de los seguros y por otro lado, el tema de los impuestos. Nosotros, ¿qué seguros tenemos? Pues mira, tenemos 3 seguros. Está el seguro del hogar, está el seguro de mi furgoneta a nivel laboral y está el seguro del coche que tenemos familiar, que es de mi mujer, ¿vale? Entonces, tenemos 3 seguros. El del hogar, nosotros pagamos 310 euros. Tenemos el seguro de la furgo, que es mi coche, mi vehículo, que yo pago 400 euros. Y está el seguro del coche familiar, que son 320 euros. Obviamente esto va a depender, es decir, esto no podemos hablar que sea algo genérico. El tema de los seguros, el seguro del hogar va a depender de la casa que tengas, de lo que incluya, de la cobertura que tengas, ¿vale? En nuestro caso son 310 euros. El tema del seguro de la furgoneta, lo mismo, yo pago 400 euros, pero porque es un seguro a terceros ampliado con cobertura de accidente en caso de animal de caza mayor, es decir, que puedas encontrarte con un jabalí y con un ciervo, con algo grande. Bueno, lo he dicho, yo pago en la furgo 400 euros y el coche familiar lo tenemos por 320. Por lo que en el concepto de hogar, furgoneta y el coche, a nivel de seguros, nosotros al año pagamos 1.215 euros. Y en tema de impuestos, hay que tener en cuenta las basuras, hay que tener en cuenta el impuesto tanto de la furgo como del coche familiar y hay que tener en cuenta el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, ¿vale? Entonces, de impuesto, en basuras, ¿cuánto pagamos al año? Pagamos 80 euros.
De hecho, a nosotros nos viene cada trimestre, son una media, creo que son 20 euros. En total, el cómputo total son 80 euros al año. ¿Qué más? Tema de la furgoneta, yo de impuesto pago 40 euros. Por el coche de mi mujer pagamos 140, 100 euros más. Menuda salvajada. Y por el tema del IBI pagamos 140 euros. Por lo que, a tener en cuenta que a nivel de impuestos, nosotros al año pagamos un total de 400 euros, ¿vale? Si sumamos estos dos conceptos que hay que tener en cuenta a nivel de gastos anuales fijos, serían el tema de seguros, tema de impuestos, 1.215 más 400 euros son en total 1.430 euros. Por lo que esto dividido por 12, ¿vale? Para tener una estimación de a lo que nos saldría o a tener en cuenta cada mes, son 120 euros. Os lo enseño. Por lo que hay que tener en cuenta, o bueno, al menos nosotros tenemos en cuenta que, claro, al mes, un mes te puede venir el seguro del hogar, otro mes te puede venir el de la furgoneta en mi caso, después se te cobra el trimestral de las basuras, luego el IBI. Entonces, para que no te pille desprevenido, nosotros lo tenemos en cuenta y ya tenemos calculado todos estos gastos fijos, pero cada mes el cómputo total lo dividimos y lo apartamos para en cuanto venga aportarlo, ¿vale? Por lo que yo considero que es algo a tener en cuenta. Vale, entonces, si juntamos estos dos tipos de gastos que tenemos, tanto los fijos como los fijos a tener en cuenta a nivel anual, sumaríamos, lo voy a poner aquí, gastos fijos, 865,60 euros, en nuestro caso, pero que si le sumábamos, vamos a poner una media entonces entre 200 y 300 euros, ponemos 250 euros. Vivienda daba un total de 1.115,60 euros. Y de gastos fijos a tener en cuenta, hemos dicho que en total eran 1.430 euros, pero que al mes eran 120 euros. Es decir, que en total podríamos decir que habría un gasto de 1.235 euros. Vale, os lo muestro así. Vale, en la pizarra que os he mostrado de los gastos fijos, el total, los 865 euros, eran sin los 200 o 300 euros que pagarías por un alquiler o una vivienda, ¿vale? Por lo que yo aquí sí que os he puesto que en nuestro caso son 865, ¿vale? Pero para poner un supuesto de que tuviéramos que pagar un alquiler o una hipoteca de 200 o 300 euros, una media de 250, sumándolo daría el total de aquí, más los gastos fijos que tenemos a nivel de impuestos seguros, son estos 1.430 euros, perdón, a dividir entre 12 saldría a 120 euros al mes, el total pues serían estos 1.235,60. Vale, conclusiones. Cuando nosotros vivíamos en Barcelona, teníamos 2 sueldos y apenas llegábamos a final de mes. Con 1.235,60, si tú estás trabajando a jornada completa, sea el trabajo que sea, pero vamos a poner que estás cobrando el sueldo mínimo que por ley toca, ¿no? Te daría para vivir. Y aquí hablamos de que los conceptos son por 3 en este caso, ya que somos 3 en casa, y la aportación económica es de 2, es de mi mujer y la mía, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, vamos a decir que un sueldo se destina directamente a los gastos que tenemos fijos, tanto de cada mes como a estos gastos que hay que tener en cuenta anual, ¿vale? Por lo que podemos hacer frente a estos 1.235,60 y después tenemos la otra parte que es el otro sueldo. Claro, aquí puedes decir, bueno, te sobra un sueldo, ¿no? Entonces tienes mucho dinero a disponer cada mes. Vale, en nuestro caso, sí que es cierto que tenemos en cuenta que de gastos fijos tenemos estos 1.250 euros para redondear, ¿vale? Vamos a decir, en nuestro caso es menos porque no pagamos el alquiler ni la hipoteca, pero nosotros tenemos otras cosas en cuenta. Aunque directamente no tengas estos gastos, al año tienes que tener en cuenta cómo vas a calentar la casa, que si es con gasoil, que si es con leña, que si es con pellet, que si es con aire acondicionado, todo eso son extras que tienes a más. Vale, entonces nosotros, por ejemplo, ya apartamos cada mes un tanto para el gasoil.
Leña no, porque la leña la hacemos nosotros, tenemos a disposición, por lo que combinamos, ¿no?, lo que es la estufa de leña con los radiadores que tenemos gasoil, ya que aparte tanto la cocina como el baño se calienta con la caldera de gasoil. Algo que hay que tener en cuenta, por lo que también apartamos un dinero para hacer frente a esto. Tema de ocio, cuando nos vamos de vacaciones también queremos disfrutar. Entonces cada mes destinamos también un poco a vacaciones. En una casa, en el rural, en el pueblo, siempre hay que hacer cosas, siempre hay que arreglar, hay que reformar, por lo que también destinamos un dinero a todas estas inversiones que hay que hacer. Tenemos un montón de animales y como sus padres que somos sus tutores legales, tenemos que tener un dinero también siempre a disposición por si enferman, se hacen daño, hay que ir al veterinario, por cualquier cosa. Y tenemos también otro tipo de gastos que apartamos, ya que nunca está de más tener un fondo de emergencia por si pasa cualquier cosa, ya que vivir al día es muy arriesgado y hoy en día te pasa cualquier cosa y cómo haces frente a. Y nosotros cuando nos vinimos a vivir al rural, una de las grandes motivaciones fue el desprendernos del banco. No queríamos tener ninguna vinculación a nivel de préstamos, créditos, cero. Por lo que ahora tenemos una norma muy estricta que es, si quiero algo y no me lo puedo comprar porque no tengo el dinero, no me lo compro. Es decir, no me lo financio y no me meto en esa rueda de la cual acabamos quemados. Pues estos son los gastos en general que nosotros tenemos al mes, los gastos que tenemos en cuenta. Y en conclusión, yo que he vivido en la ciudad durante 30 años, el contraste es bestial y yo te aseguro que con estos 1.250 euros, vamos a decir, de media, si todos estos gastos los tienes en cuenta en una ciudad, me atrevería a decirte que sería prácticamente el doble o casi el doble. Entonces, ¿vivir en un pueblo es más barato que vivir en una ciudad? En nuestro caso, sí. Estamos hablando de una aldea, un pueblo del rural gallego. Y sí que es más económico, aunque tengas que tener en cuenta otros aspectos. Nosotros intentamos tenerlos en cuenta, apartar el dinero que nos sobra, entre comillas, cada mes y vivir una vida tranquila, sin grandes gastos, sin grandes ostentaciones, sin tener que estar pendiente de tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Al contrario, el cambio de vida que hicimos fue para precisamente poder tener este respiro, tener este extra y de vez en cuando darte el lujo de poder, oye, me apetece un día ir aquí, ir allí, y si se rompe algo, puedo pagarlo. No tengo que pedir un crédito. Bueno, esta es una reflexión que hago yo en base a mi experiencia. Entonces, déjame en los comentarios saber qué te ha parecido. Si donde estás tú, vives en una ciudad, vives en un pueblo, estás ahogado o no, si el tema del dinero es algo que te pueda acabar quemando y decidir entonces mudarte a un ambiente más rural o realmente no es un problema para ti. Entonces déjame en los comentarios saber qué te ha parecido. Si te ha gustado el vídeo, dale like y sobre todo, suscríbete.